Bueno, muy buenas noches, compañeros. Buenas Buenas noches, noches. Espero se encuentren muy bien. gracias. Bueno, como bien sabemos, este espacio es para debatir acerca de las problemáticas que cada quien expuso eh, con respecto al tema de Dios como problema filosófico. Empezando, pues quiero expresar mi problemática. La problemática que yo elegí se trata de las disputas que han planteado los grandes filósofos e investigadores científicos en relación a las preguntas y a las discusiones que establecen los ateos, los deístas y los cristianos eh, de acuerdo con la existencia de Dios en el mundo contemporáneo. Eh, bueno, coménteme cuáles son las problemáticas que ustedes desarrollaron. En Buenas mi caso, noches. Bueno, antes de comentarles el tema que escogí, quisiera agregar esto. Bueno, para la filosofía es imposible afirmar o negar la existencia de Dios de manera contundente. Si se pudiera hablar de Dios en filosofía, se podría hablar no sin problemas del creador de todo en cuanto existe y sin intentar llegar a más, pues ya son cuestiones que corresponden al dato revelado o a las creencias personales de cada quien. El tema que yo escogí fue la pérdida de fe en la actualidad y tomé como referencia al filósofo San Agustino Martí. Muy bien. Compañero Luis. sí, en mi caso fue lo que es los bienes materiales, el que tiene más, el que tiene menos, sabiendo que la igualdad ante Dios es semejante, y tomé como referencia al filósofo Inke. Bueno, hablando de la referencia de los filósofos, pues yo tomé de referencia al filósofo San Agustín y al filósofo Immanuel Kant, teniendo en cuenta que pues algunos filósofos eh, no, no, no afirman, o sea, no validan la existencia de Dios, algunos pues rechazan la existencia de Dios, podemos que algunos piensan que Dios es o sea, Dios explica todo lo existente. Eh, bueno, eso es solo el tema que yo voy a plantear en el transcurso de este debate. Cuéntenme un poco acerca de la existencia de Dios. ¿Creen ustedes o no creen que Dios existe? Bueno, referente a la existencia de si Dios existe o no, tomo por ejemplo al filósofo Aristóteles. Él menciona que todo es movido por algo y toma como ejemplo un balón que pues es movido por alguien, es golpeado por alguien. El movimiento de un cuerpo, por tanto, siempre es dado por otro cuerpo anterior que le confiere dicho movimiento. Visto así, el universo entero es una cadena de acción y reacción de cuerpos que se traspasan el movimiento unos a otros. Él toma a Dios como el motor, él toma a Dios como el motor de todas las cosas y nada puede ser movido por otra cosa sin haber sido movido antes. Por eso él toma a Dios como el que mueve todas las cosas. Eh, Basándome en el filósofo San Agustín, eh, él considera a Dios como la medida de todas las cosas, de todas las causas. Eh, Se basa principalmente en la relación que posee el alma y Dios, lo cual nos lleva a buscar la verdad en nuestro interior y afirmar con certeza que Dios es la verdad a partir de sus argumentos.
y asimismo demostrar que Dios es lo más esencial en la vida del ser humano. Quisiera complementar lo que dijo mi compañera. San Agustín Mártir fue uno de los filósofos que puso todo su conocimiento al servicio de la fe. Una de las claves del pensamiento de Justino es que Cristo es el logo de Dios. Bueno, Justino fabricó los puentes que permiten relacionar el cristianismo en el Antiguo Testamento y con la cultura pagana. Él consideraba que Jesucristo mismo es la verdad. Justino entiende que toda verdad pertenece a aquellos que siguen a Cristo y que de este modo se puede decir con rigor que la verdad cristiana es universal. Por este motivo, el verdadero cristiano es por esencia y amante buscador de la sabiduría. De hecho, el propio periplo personal de Justino puede resumirse como la aventura de un buscador de la verdad que después de haberla encontrado da su vida por ella. Él nos menciona que los cristianos somos un aporte en la vida social como fe, pues una persona que se interese por la verdad hará bien en leer las escrituras. La mejor ayuda para mantener el mantenimiento de la paz somos nosotros, pues profesamos doctrinas como las que no es posible que una persona mala pase desapercibida ante los ojos de Dios. Si todos los hombres y mujeres supiéramos que nada se oculta ante los ojos de Dios, viviríamos más responsablemente. Esto se refiere a que todos nos interesen por una vida ordenada, una vida armoniosa. Debe proteger a los cristianos para que ellos se manifiesten de una conducta que viva delante de Dios. La fe en Dios nos permite al ser humano establecer una relación sana que nos proporciona tranquilidad, confianza y seguridad. La fe en Dios produce milagros, cambia vidas y situaciones que de otra manera serían imposible cambiar. Teniendo eso en cuenta lo que usted acaba de decir, compañera, eh, ¿acaso Apolonio de Titania no fue más original que Jesús? Y sin embargo, nadie se le ocurre tomar a este por un Dios. De la misma manera, ¿acaso Jesús vale más que Mahoma? Mahoma no más que los tres, no más que Confucio. A cambio dictó algunos buenos principios mientras los otros tres desvariaban. Pero en general todos los personajes son más que impostores, de los que los filósofos se han mofado, en los que los populachos han creído y que la justicia hubiera debido ahorcar. Es por ende que, como se dice, eh, siempre aquellos que tengan valores y principios fueron sacrificados, como Sócrates en su época, que fue acusado por perversar a la juventud y por ello fue condenado a muerte con una ciluta. Oye, tomando en consideración lo que tú acabas de plantear, yo quiero hacerte una pregunta. Eh, de acuerdo con Santo Tomás de Aquino, él dice que la existencia del ser humano no es necesaria, podría no existir, pero dice que la existencia tiene que ser explicada. Dice que todos los seres existen porque alguien le ha dado la existencia. ¿Por qué cree que él dijo eso? Si no le ha dado la existencia a Dios. Él dice que todos le han dado la existencia a los seres menos Dios. Pues en teoría, si nos enfocamos a lo que es la ciencia, supuesta nosotros somos microorganismos que hemos ido evolucionando a medida que el ambiente ha permitido. Por eso es que la descendencia de nosotros, somos los Homo sapiens, eh,
venimos en como que una evolución constante, por eso que el hombre ha progresado tanto intelectual como físicamente, puesto a que el hombre en teoría es una evolución. Se dice que nosotros creamos a Dios puesto a que somos o débiles en circunstancias. Por decirlo así, nosotros fallecemos. Si nosotros no tuviéramos ese privilegio de morir, ¿qué necesidad tuviera de creer en un Dios si nunca lo conoceríamos? Ya. Pero desde tu punto de vista personal, ¿consideras que Dios existe? ¿O lo ves como lo ven la mayoría de los filósofos de la época antigua? Pues si tomamos como referencia a algunos filósofos eh, de la filosofía antigua, normalmente creían en la existencia de un ser omnipotente que era más sabio que los hombres, puesto que la sabiduría de nosotros los hombres es limitada y existía un ente superior a, a los hombres que sinceramente tenían el intelecto superior. Por eso fue condenado Sócrates por decir esas palabras y negar a los dioses que en Grecia y en Atenas se decía que era Poseidón, rey del mar, Zeus y eso. O sea, él creía que solo existía un dios y por eso fue juzgado y condenado a muerte. Platón igualmente creía que la existencia de Dios y que el alma era incorruptible, solo que el cuerpo sí lo era. Perdón, el alma era incorruptible, el cuerpo era corruptible. Él, igual que Aristóteles, también el existencialismo creía en un Dios. La no creencia de Dios viene más que todo en la era moderna, que lo que es Friedrich Nietzsche y unos cuantos más que sinceramente no creen en Dios, algunos autores de libros que se abstienen de creer o no creer, puesto a que si no creen en alguien y mueren y verdaderamente existe, tendrían que dar cuentas de que el por qué no creyeron, teniendo en cuenta que hubieron muchos factores que en sí daba su entendimiento, pero en teoría es algo inexplicable. Muy bien, compañero, excelente. O sea, me gusta cómo te desenvuelves. Este, mira, de acuerdo con Kant, él asegura que no podemos conocer absolutamente nada de Dios, pero que nuestra vida, nuestra moral, nuestra alma siempre debe estar orientada a creer en su palabra y a esperar una vida digna para que nuestros propósitos sean cumplidos mediante el bien supremo. ¿Qué opinas de eso? ¿O qué opinan de eso? Pues que las cosas pueden ponerse en duda, la existencia de Dios, la creencia, puede que nuestra tendencia en la creencia de Dios sea un adoctrinamiento desde la casa, como que para tener y seguir el buen camino. Pero hay que tener en cuenta que los malos también rezan. O sea, ellos también creen y aún así hacen el mal. O sea, sería como que contradictorio en las circunstancias eh, afirmar o negar una existencia de un ser omnipotente. Claro, claro, claro. Compañera Natalia, cuéntanos un poco. Bueno, referente a lo que dijo mi compañero, como lo mencioné anteriormente, o sea, poder afirmar o negar la existencia de Dios de manera contundente, o sea, no es claro. Entonces, eso depende pues de la creencia personal de cada quien, pues depende de la fe que tenga, si creer en Dios o no. O sea,
Hay muchas personas que no creen en Él por dichas situaciones. De pronto en algún momento de su vida pasaron situaciones fuertes que pues hasta ese momento creían en Dios, pero desde ese momento decidieron no creer en Él. Pues la fe es algo, es la convicción de lo que, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces opino que ya pues, o sea, afirmar la existencia de Dios es, o sea, es algo incierto, es algo muy amplio, ¿no? Compañero, hay unos temas que se han tratado em, en la vida del cristiano y por ejemplo son las profecías. Eh, ¿Crees que hay falsos profetas o simplemente esto está escrito en la Biblia y por lo tanto se debe cumplir su palabra? ¿O cómo lo consideran ustedes como algo de carácter político o simplemente como un engaño? Pues yo diría que a conveniencia, puesto a que como hizo Hitler en su tiempo, eh, trataba temas de relación al poderío y a lo que es referente a la religión y aprovechó esas oportunidades para engañar así y crear guerras. Y yendo un poquito más atrás, las iglesias estaban en guerra y supuestamente las batallas eran en nombre de Dios cuando realmente eran derivadas por reyes y reinas que mandaban para la colonización de más tierras. O sea, Excelente. Pero debemos tener en cuenta que en la Biblia se encuentra muy explícitamente por allá en Apocalipsis eh, que la profecía prácticamente es un testimonio en el que Dios manda a sus individuos, bueno, el que tiene el don de profesar, eh, a, a revelar la verdad de esa persona, ¿sí? Bueno, ese es mi punto de vista respecto a este tema. pues sí, Entonces, consideran que no es malo poner en duda a Dios. pues sí, en teoría el dudar no es lo mismo que el no creer. El dudar es lo que no hace en sí humanos. Eso es lo que nos hace estar vivos. Puesto que, como dije anteriormente, uno en sueños sabemos que estamos dormidos, pero igualmente sentimos, a veces nuestros sentidos nos engañan y la duda es lo que realmente nos hace sentir y estar vivos. La cuestión. Sí, a partir de los diversos cuestionamientos, pues han surgido muchos interrogantes con respecto a este tema. Pues consideran a Dios como, por ejemplo, como algo que no existe, que no es un ser de vida, sino que lo consideran, bueno, los ateos, que siempre están debatiendo contra los cristianos y los que hacen parte de lo, del protestantismo. Pues si me preguntan a mí si creo en Dios, diría que creo en el Dios de Spinoza, aquello que está en la naturaleza, aquello que sentimos, podemos como que admirar en sí. Yo tengo una pregunta. Relacionando la filosofía con la existencia de Dios, ¿por qué te decidiste a estudiar filosofía? Si, o sea, ya prácticamente tenías esa ideología. No, no, no sinceramente. ¿Por qué me puse a estudiar filosofía? Porque me gusta el aprender, como que el conocer nuevas ideas de diferentes personas, o sea, como que
te hace sentir como que una persona ignorante en teoría, y a mí literal me gusta como que sobrellevar las cosas. O sea, estoy en ese término medio del que me gusta aprender y me gusta como que experimentar cosas nuevas. Por eso es que la filosofía, los filósofos te ponen a maquinar un mundo de ideas, la cuestionamiento de lo que es la vida, la religión en teoría. Y por eso, sinceramente, antes de estudiar filosofía, yo estaba en el punto de que solo sobrellevaba mi vida, literal. Cuéntame, Natalia, tu opinión. Dame tu punto Bueno, de vista. bueno, yo opino que, bueno, yo decidí estudiar filosofía porque considero que es de suma importancia. Bueno, yo quería ser docente, pero específicamente no sabía de qué área. Y yo considero que la filosofía es muy importante para un futuro licenciado, ya que pues está ascendible a doctrinas y conocimientos basados en enseñanzas que nos permiten dar argumentos y explicaciones sólidas a grandes interrogantes, dando críticas constructivas a los estudiantes, poder permitirles reflexionar e incluso ver las cosas de una mejor manera y obtener pues una mejor capacidad para apropiarse de nuevos conocimientos. Mm, Yo creo que en algún momento de nuestra vida o de nuestro momento eh, surgieron muchas amenazas en nuestra vida. Por ejemplo, las personas que nos decían, ay, que vas a estudiar filosofía porque tú no crees en Dios, o tú no estás haciendo las cosas como son, o esto. Entonces te decían tantas cosas que uno quedaba como que, ¿por qué me voy a meter en esta locura? Sí, básicamente la filosofía se basa en muchos cuestionamientos, en muchos problemas, en muchas preguntas a las cuales nunca vamos a terminar de encontrar una respuesta. Nunca vamos a encontrar una respuesta que en sí nos diga, es esto, es esto. No, jamás, porque siempre vamos a estar indagando, cuestionando e investigando. Ante esas amenazas, ¿ustedes cómo reaccionaban o qué pensaban acerca de Dios en ese tiempo? ¿O seguían teniendo los mismos estereotipos? Bueno, pues no había tenido críticas referente a por qué quise estudiar licenciatura en filosofía. Más que todo quise, bueno, otros autores afirman que la filosofía promueve el pensamiento racional y crítico de los fenómenos que ocurren a nuestro alrededor y nos motivan a la búsqueda de respuestas lógicas que aporten información certera sobre algún acontecimiento. O sea, en sí no había tenido como que alguien me dijera, estás estudiando filosofía porque no crees en Dios o referente al tema. Muy bueno. En un momento de mi vida, sí, se me han presentado esas amenazas, me han dicho que tú estás estudiando filosofía porque tal filósofo dijo esto. No, y o sea, la verdad es que somos tan ignorantes en esa parte que, o sea, muchas veces creemos que nosotros vamos a cambiar nuestra perspectiva. O sea, yo sé que nosotros estamos estudiando filosofía, nosotros vamos a cambiar nuestra manera de ver el mundo, nuestra manera de contemplar la realidad, pero debemos tener siempre esa meta, ese, esa visión que nunca vamos a dejar de creer en el ser que pues que nos ha creado y nos ha traído al mundo. Exactamente. Aunque bueno, eso depende ya de las creencias de cada persona tiene sus creencias, sus religiones. Sí, como decían los sofistas, no hay pregunta ni respuesta correcta e incorrecta, solo respuestas buenas y respuestas malas. ¿Qué filósofos creen ustedes, consideran que son muy esenciales para explicar de lleno, o sea, a profundidad esta temática acerca de los problemas que ha tenido
la existencia de Dios en el mundo de la contemporaneidad. Los René filósofos que más han Descartes, influido. Platón, Aristóteles, Aristóteles, Sócrates, Aristóteles así, sí, sí, ha explicado mucho, él creía en Dios. San Los, Agustino Martín, Spinoza, Immanuel Kant. Immanuel Kant tenía una perspectiva muy, muy buena acerca de Dios. Epicuro también. Aunque Epicuro normalmente veía lo oscuro, por eso fue Ajá. denominado así, oscuro. Ujú. Pues él mencionó que pues la existencia de Dios, o sea, Dios era malo y ponía a prueba para poder sacar las virtudes de cada persona. Exactamente. ¿Tienen algo más que aportar? No, Compañera Natalia, No, compañera. todo está debatido. Ya hablamos un sí, poco de podemos. este tema y créeme que fue muy enriquecedor conocer todos esos puntos de vista, todas esas miradas críticas, sus argumentos, o sea, quedé totalmente sorprendida e impresionada por todo esto. De verdad me encantó hablar de este tema, me encantó la temática, de verdad fue un placer estar aquí en este espacio con ustedes compartiendo experiencias y profundizando esta problemática. Aquí Igualmente, juntamos compañera. todas las problemáticas y la hicimos una solita. Entonces me alegra mucho. Fue un espacio enriquecedor para cada uno de nosotros. Espero que sigamos estando en contacto y apoyarnos ante cualquier dificultad académica o personal que tengamos. Igualmente, compañera. Bueno, que pasen Igualmente, una bonita compañera, noche. muchísimas gracias por sus aportes. Bueno, que pasen una muy bonita noche y que Dios los bendiga. Hasta luego. Bendiciones. Amén. Chao, chao. Chao.